A leer la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 31. Todos a una voz. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Siéntense, mis hermanos y amigos, tengan la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Navegando por el Espíritu, con la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe, querido hermano y querido amigo, que la iglesia en sus comienzos no tenían tanta ciencia, tanta tecnología, tanto estudio? Pero dice la Escritura que las iglesias tenían paz. Oiga, ¿cuántos quieren tener paz? ¿Y sabe por qué tenían paz? Porque en ellas estaba el Espíritu Santo. Se movía el Espíritu Santo. En Judea, en Galilea y en Samaria. Pero mire que eran edificadas. ¿Cuántos quieren que esta iglesia siga siendo edificada? ¿Y por qué eran edificadas? Porque se movía el Espíritu Santo. Amén. También andaban en el temor del Señor. Oiga, eso cómo lo necesitamos hoy. Porque recordemos algo, que nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Amén. Y nosotros no hacemos las cosas en lo secreto. Pero con tanta tecnología, hermano, con celular, tablet y todo, es tan fácil moverse en la parte oscura del mundo. Ver cosas que no convienen, chatear con personas que no son mi pareja, enamorar a otra persona diciéndole que soy soltero cuando en realidad soy casado y soy de la iglesia. Hermano, tremendo. Hoy tenemos un problema grande y es el temor de Dios. Pero las iglesias eran fortalecidas, andaban en el temor del Señor porque navegaba, porque se movía el Espíritu Santo en medio de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Ese aplauso bien fuerte para Él. Y crecían, pero no crecían como crecen muchas obras hoy, que es puro humo, que cuando cambian al pastor se van los creyentes, porque llegó un pastor que de pronto no les cae bien. Dicen, uy, no, ese pastor es muy fuerte, mejor nos vamos. No, dice que crecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo creo, hermano, que para esta época, para esta generación, para estos momentos, más que celulares, más que internet, más que dinero, más que un cambio de política, más que un cambio de presidente, más que todo lo que usted quiera mostrar, lo que más necesitamos hoy es el Espíritu Santo moviéndose en medio de nuestras iglesias, en medio de esta iglesia maravillosa que es Puerto Sogamoso. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando yo llegué a la iglesia, los jóvenes que no eran cristianos querían pertenecer a la iglesia. Y nos decían, yo quiero ser como usted, los inconversos. Porque había un derramamiento, un movimiento del Espíritu Santo en toda la iglesia. Eso fue lo que me llamó la atención a mí. Eso fue lo que me trajo. Eso fue lo que me hizo que me entregara. Nunca había experimentado algo tan maravilloso. Nunca había sentido algo tan glorioso.
Hermano, fue para mí algo extraordinario ver el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia, y eso me llevó de rodillas al altar llorando a entregarle mi vida al Señor. Hoy vemos cómo muchas iglesias están cambiando el Espíritu Santo por luces, por humo, por fama, por dinero, por tantas cosas, porque ya el pastor no puede hablar un poquito duro, porque ya el cristiano se resiente y se va para otra iglesia, porque ya no le gusta la sana doctrina, porque ya no quieren vivir el cristianismo en santidad. Hermano, déjeme decirle que el Señor viene es por una iglesia llena, revestida del poder del Espíritu Santo. Y yo no sé cómo estás tú en esta noche, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Hermano, el movimiento del Espíritu Santo es nuestro ambiente. ¿Cuántos dicen amén? Que aquí los hermanos hablen en lenguas, eso no debe ser algo raro. Que los niños reciban el Espíritu Santo, eso no debe ser algo difícil ni raro, porque el ambiente de la iglesia está enmarcado en el Espíritu. Amén. Y así como un pez se mueve en el agua, por eso muchos dicen, es que se mueve como pez en el agua. ¿Qué quiere decir eso? Hombre que está en sus anchas, que se siente cómodo, que se siente feliz. Y así como un pez nada en el agua y no se muere, de igual manera la iglesia, los cristianos, nosotros los que estamos aquí, debemos movernos como peces en el agua, en el ambiente del Espíritu. ¿Cuántos están conectados con el Espíritu de Dios en esta noche? ¿Cuántos están sintiendo al Señor en este lugar, en este momento? Porque yo le digo algo, si usted no se está gozando en esta noche, es porque usted no es del ambiente del Espíritu. Vea, las aves, para elevarse a las alturas, no necesitan que otro las empuje. Ellas solitas se elevan, porque es su ambiente. Ellas son felices en las alturas. Allá están bien, están seguras. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que aquí abajo, para un ave, todo se ve grande. Usted ve un águila y la compara con un elefante, y el elefante es mucho más grande. La compara con un león y el león es mucho más grande. La compara con una jirafa y la jirafa es mucho más grande que el águila. Pero cuando el águila sube y se mete en su ambiente, no el de aquí, no el de abajo, el de arriba, y comienza a mirar hacia abajo, ese elefante que aquí se veía gigante, ahora se ve chiquitico. Esa jirafa que se veía altota, ahora se ve pequeñita. Ese león que se veía rugiente y feroz, allá en las alturas ya no llega y se ve pequeño. Y yo no sé si Dios le está hablando a usted por el Espíritu en esta noche y le está diciendo que tenemos que comenzar a movernos en el área del Espíritu, en el ambiente del Espíritu, y que comencemos a subir para que comencemos a ver el problema y la dificultad que tenemos como algo pequeño. Porque cuando lo miramos con los ojos humanos, cuando lo miramos con los ojos carnales, el problema parece gigante. Pero cuando águila, cuando subes a tu ambiente, cuando subes allá a la presencia de Dios y comienzas a mirar el problema, ese problema es lo más pequeño que hay. No hay otro más grande que mi Dios. Él es el Todopoderoso y te va a ayudar. Pero sube al ambiente del Espíritu de Dios en esta noche. Sube al ambiente del Espíritu.
¿Cuántos están sintiendo la presencia del Señor? ¿Cuántos están sintiendo al Espíritu Santo moverse en su vida? Pero también hay otros animales que se mueven en su ambiente. Y la Biblia los recrimina, los tacha y nos dice que no seamos como ellos. Uno de esos es el marrano. El marrano en el lodazal, en el fango, es feliz. Ese es su ambiente. Y a donde va dejando mugre, va dejando cochinada, va dejando estiércol. Ese es el marrano. Y si usted analiza, el marrano siempre está con el hocico hacia abajo. Nunca alza la cabeza, siempre está hociqueando, haciendo daños por allí. Sacando la yuca, sacando las matas, dañando todo. Porque él es feliz en el fango. Y aunque lo laves, aunque lo bañes, aunque le eches perfume, aunque lo agarres y lo limpies, volverá otra vez a su ambiente porque es un cerdo, porque es un marrano. Y por eso el Señor dice que el que no está en el ambiente del Espíritu, que el que antes recibió la promesa y se apartó y se fue para la cantina, al ambiente del pecado, al ambiente del marrano, al ambiente de la cochera, es como un cerdo y no tiene perdón de Dios. Por eso nosotros no debemos ser así. Nosotros no debemos volvernos a revolcar en el lodo del pecado, porque ya no somos marranos, ya no somos cerdos, ahora somos águilas y debemos elevarnos al Espíritu, a la presencia de Dios. Uno tiene que comenzarse a preocupar cuando tiene tiempo que no habla en lenguas. Uno tiene que comenzarse a preocupar cuando el culto se vuelve fastidioso. Uno tiene que comenzarse a preocupar cuando ya no siente nada alabando al Señor. Uno ya tiene que comenzarse a preocupar cuando ya le está gustando más la música mundana y le están gustando las cosas del mundo y se alegra viendo más un partido de fútbol que escuchando una predicación del Señor. Ahí te estás devolviendo, ahí estás volviéndote al ambiente del mundo, y nosotros no somos del mundo, nosotros somos de arriba, bendito sea su nombre, nosotros somos del cielo, y cuando venga Cristo nos llevará a estar con Él, pero a los que estamos en el ambiente del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué más sigue diciendo? No escuché, iglesia. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de abajo. ¿De dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Querido hermano que estás aquí en esta noche, ¿cómo está tu ambiente espiritual? ¿Cómo está tu atmósfera? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Estás en la naturaleza de lo alto o estás en la naturaleza del pecado? Estás moviéndote en el mundo de lo inmoral, estás moviéndote en el mundo de lo secreto, estás moviéndote en el mundo de lo oculto, viviendo una vida cristiana aparente y pecado por debajo de cuerda, y tú piensas que Dios no ve. Dios sí ve.
Dios sí ve, y Él está aquí en esta noche y te lo está diciendo. Deja de moverte en ese ambiente oscuro, sal de allí del medio de las tinieblas y comienza a elevarte a las alturas, porque he aquí, vengo en breve, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ve, hermano, qué bueno es moverse en el ambiente del Espíritu. Yo fui uno de los que demoró para recibir el Espíritu Santo. Hermanos, me costó 7 años, pero no era culpa de Dios, era que no le dedicaba el tiempo a Dios. No me metía en Dios. Hermano, para el trabajo 24/7, para el Señor 15 minuticos. Me levantaba a 4:30 de la mañana para salir al mercado a trabajar, a abrir el negocio, y la oración de 15 minutos. Y yo pensaba que eso era normal. Me convertí en un religioso. Iba al culto para que los hermanos y el pastor me viera. Salía de los cultos de renovación, de progresión del Espíritu Santo, disgustado porque otros hablaban en lenguas y no yo. Hermano, un ambiente espiritual feo. Usted sabe lo que es salir de aquí de la iglesia disgustado y enojado. Hay poder en el nombre de Jesucristo. De aquí tengo que salir lleno, gozoso, firme, con ganas de seguir adelante, buscando la presencia del Señor. Un día un hermano me dijo, hermano John Freddy, ¿por qué no se consagra un poquitico más para que reciba el poder del Espíritu Santo? Yo le dije, hermano, yo así estoy bien, porque oro por un enfermo y Dios lo sana. Al que llegue a comprarme, yo le hablo enseguida de Cristo. Aquí nadie se va. Si me compra algo, le digo algo de la palabra del Señor. Yo así estoy bien, hermano. Y esas palabras el Señor las escuchó y no le gustó mucho, y me quebró el negocio. Recuerdo que un hermano que arreglaba o le hacía mantenimiento a los congeladores me dijo, hermano John, vamos a hacerle mantenimiento a los congeladores que ya están de tiempo. Yo le dije, hermano, pero están trabajando. Y dijo, hermano, hagámoselo, y de paso me ayuda. Yo le dije, bueno, hágale. Y el hombre le hizo mantenimiento a los congeladores, hermano, pero no le echó aceite al ventilador. Y yo cargué los congeladores full de pollo, hermano. Yo tenía un negocio de pollo, una venta de pollo, hermano, y cargué esos congeladores. Eso fue un sábado. No abrí el domingo porque me fui para culto. El lunes era festivo, tampoco se abría el mercado. Y llegué el martes, y cuando llegó el martes, hermano, todo ese pollo descongelado y podrido y los congeladores quemados. Ahí se me acabó el plante y se me acabó también el crédito porque había plata fiada ahí. Ahora me levantaba a las 4:30 de la mañana. ¿A qué? Y ahí fue donde comencé a meterme en el Espíritu. Me arrodillaba a las 4:30 y de ahí me levantaba a las 9 de la mañana. Hermano, orando al Señor, con deudas hasta acá. Una situación que a cualquiera lo lleva al estrés, que lo lleva a la ansiedad. Pero hermano, yo salía a las 9 de la mañana y me ponía a evangelizar, a hablar de Cristo. Hermano, el pastor me regalaba el almuerzo, mi esposa almorzaba donde la suegra porque no tenía plata. Llegaba a la noche y no había nada que comer, hermano, una cosa terrible. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, yo tengo que confesarte algo, yo no sé si me metía flojo o qué, pero yo sé que debo el arriendo del local, del negocio, que no tengo plata, que debo el arriendo de la casa, que no tengo nada para comer, pero yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo, pero ¿qué dice el versículo que leímos al comienzo? Entonces todas las iglesias tenían paz. ¿Por qué confunden la paz con la abundancia económica?
La paz que viene del cielo es una paz diferente, porque aunque no haya nada en la casa, aunque no haya nada, aunque no haya dinero, aunque no haya comida, el Espíritu Santo está en uno, hermano, y eso lo mantiene a uno tranquilo. ¿No será que en estos tiempos necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener paz? Yo recuerdo, hermano, que había una vigilia en una ranchería y nos fuimos para allá. Eso fue alrededor de un mes. Hermano, y en esa vigilia predicó el pastor, primero predicó el miembro de la junta local, hermano, y yo no sentía nada. Y se llegaron las 12 de la noche, iba a predicar el pastor. Y yo le dije, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar como una hoja seca, que no siento nada? Y levanté mis ojos al cielo, y cuando miro así, hermano, yo vi que un rayito de luna me cayó aquí en la frente, y me habló y me dijo, ¿por qué te preocupas tanto por ser lleno del Espíritu Santo? En esta noche adórame, entra en el ambiente del Espíritu. Yo te lleno cuando quiera, en la casa, en el trabajo, en la cocina, en la iglesia, pero tú simplemente entra, adórame. Hermano, y yo dije amén. Y me quitó esa preocupación de ser lleno. Y comenzó el pastor a predicar, hermano, y termina el ministro de predicar. Y comienzo a llorar. Las lágrimas corrían y corrían y corrían. Y los hermanos John, Dios le bendiga. Yo, amén. Tenía un tarugo aquí, hermano, ya estaba que gritaba en lengua si no abría la boca. ¿Por qué seremos así? Hermano, Dios le bendiga. Amén. Y no abría la boca. Y con el tarugo acá. Cuando llegué donde el pastor, lo di la mano y lo abracé y empecé a hablar en lenguas, y el ministro comienza a hablar en lenguas y se derrama el poder del Espíritu Santo y se forma ese ambiente en ese lugar, hermano, y todo el mundo hablando en nuevas lenguas. Oye, hermano, y mi vida se partió en dos. Todos los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, la vida se nos partió en dos, antes de recibirlo y después de recibirlo. Sí, vaya, mamá. Mira, vaya. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabe para qué era el Espíritu Santo? Hermano, yo recuerdo que no había para mí culto malo, ni culto aburrido. Todos los cultos preciosos, maravillosos. Y hablen lenguas. Y hablen lenguas. Comencé a trabajar, un hermano me dijo, John, ayúdame a hallar el trabajo. Él trabajaba soldando muelles de camiones. Y yo le ayudaba allí. Hermano, y estaba con la ropa de mecánico, la ropa sucia. Y yo recuerdo que llegó un hermano y me dijo, hermano John Freddy, acompáñame al hospital. Hay un joven en urgencias que está muy grave y lo llevan para Riohacha porque aquí en Maicao no pueden hacer nada por él. Hermano, cuando uno está en el ambiente del Espíritu, hermano, para uno no hay límite. Yo le dije, hermano, déjeme, voy y me cambio y ya voy. Me dijo, no, es que ya. Y me hizo ir, hermano, con la ropa de trabajo todo cochino para el hospital, para urgencias del hospital de Maicao. Y cuando llegamos, estaba la mamá del joven llorando, otros familiares también allí acompañando, muy tristes. Y el joven estaba en una camilla. Me dejaron pasar con el hermano. Ese muchacho, cuando lo miré, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Sonda por la nariz, sonda por la boca, canalizado por el brazo, otra sonda por la ingle.
Yo dije, lo único aquí es orar al Señor, no hay más. Y abrí la Biblia, leí un pasaje de las Escrituras, le impuse la mano en el pecho y comencé a orar con el hermano que estaba allí. Y se mueve el ambiente del Espíritu, hermano. Una cosa espectacular. Cuando comienza a meterse el ambiente del Espíritu en un lugar, hermano, se siente algo tan lindo. El hermano comienza a hablar en otras lenguas, allí en urgencias, y yo también comienzo a hablar en lenguas, hermano. Y al diablo no le gusta el ambiente del Espíritu, no le gusta. Él quiere una iglesia fría, una iglesia apagada, una iglesia donde no se hable en lengua, una iglesia donde no se sienta nada. Ese es el ambiente que le gusta al diablo, para que la gente se aparte, para que no vuelva más a culto, para que vivan en pecado, porque donde hay Espíritu Santo hay también santidad. Bendito sea el Señor. Alabada, riyaba, riyaba. De pronto las enfermeras y los médicos comenzaron a reírse porque estábamos hablando en lenguas. Y un médico dice, lo que yo no he hecho con tantos años de estudio en medicina, lo va a hacer este loco mugroso con una oración. Hermano, vea, a mí me entró algo como un fuego, como dijo Jeremías. Había un fuego dentro de mí. No porque el médico me hubiera insultado, sino porque yo conozco el Dios que tengo, que para Él no hay nada imposible. Y cuando los médicos dicen no se puede, Él dice, espere un momentico que yo sí puedo. Amén. Yo tengo la última palabra. Y se me mete ese fuego. Y le digo a la mamá por el Espíritu, le digo, doña, no se preocupe, que ese muchacho no alcanza a llegar a Riohacha. Antes de que llegue a Riohacha se levanta de esa camilla. Oye, hermano, y salió la ambulancia para Riohacha. Y mientras iba, Dios iba obrando, Dios iba obrando, Dios iba obrando. Hermano, la ambulancia no alcanzó a pisar las primeras calles de Riohacha cuando el joven que iba en la camilla se levantó, bendito sea su nombre. Y aún así lo metieron al hospital y los médicos lo examinaron y dijeron, ¿para qué lo trajeron? Este muchacho no tiene nada. Denle comida, que lo que tiene es hambre. Porque cuando se mueve el ambiente del Espíritu, no hay nada imposible. Y la mano, yo quiero preguntarle a los jóvenes en esta noche, ¿has encontrado en las redes sociales lo que se mueve aquí en este momento? ¿Lo has sentido viendo un video? ¿O no lo has sentido? Porque si no lo has sentido, yo te invito a que vengas al altar. ¡Y la mamá! Yo voy a invitarlos a estar de pie en esta hora. El micrófono se murió. Gloria a Dios. Yo voy a invitarlos a estar de pie en esta hora y no vamos a perder el ambiente del Espíritu. Aquí hay un altar en esta noche para la iglesia. Porque entonces las iglesias tenían paz. ¿Dónde están los que quieren tener paz? Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. ¿Dónde está la iglesia que quiere ser edificada? Andaban en el temor de Dios. Se acrecentaban, crecían fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está la iglesia? Véngase para el altar un momento. Y vamos a meternos en el ambiente del Espíritu Santo. Aquí está el Señor en esta noche. Iglesia del Señor, véngase para acá. Dele libertad al Espíritu.
Usted es de las alturas, no es del fango. Usted es un águila, no es un marranito. Usted se mueve en el espíritu. Así que comience a darle libertad y hable nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Porque ese es el ambiente de la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, 120 estaban en oración. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sacudió todo el lugar y cayeron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas. Es que ese es el ambiente de esta iglesia, el ambiente de la lengua, de que se hable en lengua, de que se mueve el Espíritu Santo. Ese es el ambiente de esta iglesia. Ella nació en lenguas. No te las dejes quitar, no te las dejes quitar. Aquí está el Señor en esta noche. Hay alguien que quiera venir. Hay alguien que quiera acercarse aquí al altar en esta hora. Hay un joven que quiere recibir el poder del Espíritu Santo. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor en esta noche. Yo quiero invitar a esa pareja que está allá atrás. Yo quiero invitar